Vamos a entrar al cuestionario. Bien. Unas preguntas por acá. Bien. Recuerde que cuando hablo de clasificaciones de las ondas es cómo se clasifica. Recuerde que esas se clasifican en otras clasificaciones. No las confunda. Ya que tendremos que poner, y que me dice cómo se clasifica la onda. Si le digo me digo, mencione cómo se clasifican las ondas es según su medio, según su no sé qué, eso. Ya si le pregunto cómo se clasifican las ondas según su composición, ya eso es otra cosa. ¿Ya? Necesitamos un seguridad. En ese de cómo se forma una onda, lo que pasa es que hay muchos ejemplos, entonces no sé cuál respuesta. Usted, como le dije, la pregunta que son explique y eso lo hace con su propia palabra. Después que yo comprenda el concepto que usted me quiere dar, claro, si está bien explicado y es algo que tiene coherencia, yo se lo voy a poner bueno, ¿no? Porque es algo que ya yo le expliqué y usted ya, como dice, ya tiene varios ejemplos. Usted lo puede explicar con un ejemplo y yo, si lo, obviamente usted sabe que se va a comprender, no hay problema. Bien, pero tiene que comprenderse, no, no van a explicar cosas así ambiguas, sino algo que se entienda.
la mayoría de la gente ahora le está dando COVID a la ok. Entonces, a una señora que quería venir con mi hermano a los condiciones, no sé si es verdad o si era verdad, que uno de que estaba vacunado se murió y el que no se había vacunado salió de todo. Entonces, ¿qué pasa? Las sectas, las diferentes algunas de las sectas religiosas evangélicas, los hermanos separados, no se quieren vacunar, porque eso no es de Dios, eso no es vacunar de Dios, pero quiere dar la sabiduría a los científicos para que hagan eso. En lo de las características de la onda también hay que explicar. Solamente decir, Solo la el- mención. solamente decimos elongación, amplitud y longitud. Eso. Sí. Miren, dice que no. La vez pasada hemos hablado, porque a los niños no les da vacuna, no les da COVID. Al bebé de mi sobrino, de 11 años, no tenía un año, tenía 12, 10 meses, y al niño lo COVID, que un ya se le hizo ese muchachito lo trajeron al Santo Tomás con una fiebre de 39. Lo atendieron, no sé qué, y lo mandaron para la casa. Cuando era la 1 de la mañana, mi hermano algo me llama a la punta, pero no fue a llevar un perro. Cuando dice que con pedazos que llama con uno para que lo
Y están, pues, recuerde que no es necesario que copie la respuesta, la pueden marcar en el libro solamente y ahora antes que se acabe la hora vemos hasta dónde llegaron, pues. Dice, explique cómo se forma una onda. ¿Qué pusieron ahí? Recuerde que ese con su propia palabra. ¿Qué puso ahí? Como es, yo junté varias palabras distintas del libro para llegar a una conclusión que es que voy escribiendo la primera parte. Se origina un movimiento oscilatorio que permite la transmisión de la energía mediante vibración. Está bien, correcto. Bien, la onda se origina, como dice Aarón, mediante un movimiento oscilatorio, porque cuando golpea, por ejemplo, el agua, vibran y las partículas se mueven, por lo tanto se crea una onda. Bien, que son perturbaciones que se propagan por medio del espacio. Bien, mencione las características de la onda. ¿Cuáles son? Son 3. Amplitud, longitud y oscilación. Elongación. Amplitud, longitud de onda y elongación. Recuerde que el periodo, frecuencia y rapidez de propagación son medios para medir la longitud de onda. No los confunda. Una cosa es para medir y otra cosa las características. La que sigue, menciona las clasificaciones de las ondas. ¿Cuáles son? Mecánicas y electromecánicas. Ajá. No, yo puse según el medio que se propagan, según la dirección de oscilación de las partículas, según su forma de propagación, según la dimensión de propagación de las ondas. Correcto, son 4. En antes, al inicio, para los que no estaban, eso lo expliqué. Cuando hablo de clasificación de las ondas, es según el medio de propagación, su forma de propagación, la dirección de la vibración de la partícula con respecto a la dirección de propagación. Y según, creo que la última es, según la dimensión de propagación de la onda. Son 4. Las otras que son onda mecánica y electromagnética entran en medio según el medio que se propaga. La longitudinal y la transversal es según la dirección de oscilación de las partículas. Ya eso está dentro de la otra clasificación. Por eso no lo pueden confundir. Unas son 4 y las otras están dentro de cada una de esas 4. Dice, mencione la clasificación de la onda según la dirección de oscilación de las partículas. Ahora sí. Según la oscilación de las partículas son longitudinales y transversales. Son 2. Según la dirección de oscilación de las partículas son longitudinales y transversales. Explique qué es el sonido para usted. Esta pregunta usted la responde con sus propias palabras. ¿Bien? ¿Qué entendió por el sonido? ¿Bien? ¿Qué es el sonido para usted? ¿Qué entiende por sonido? Yo entiendo por sonido que son vibraciones que capta el oído humano, que se transmite por el aire. Correcto. Son vibraciones o son ondas que se transmiten por medio del aire o por otros medios y el oído humano lo puede percibir. Bien. La otra. Mencione las fuentes sonoras. ¿Cuáles son las fuentes sonoras? Son 2. En la página 170. Instrumentos musicales y aparato Fonador. fonador. Y el aparato fonador. Dice, explique cómo funciona el aparato fonador. Eso también lo responde con su propia palabra. Recuerde que el aparato fonador es el que produce la voz.
sonido que puede utilizarse como un instrumento musical. Bien, yo me voy a explicar cómo funciona. Ahí le dice más o menos cómo funciona, que vibran las cuerdas vocales por medio del aire que pasa entre ellos y eso produce el sonido que se ubica en la laringe y por lo tanto usted puede hablar, cantar y se... Profe, en la 17 dice, ¿cómo percibe el sonido del ser humano? ¿No es la luz? No, usted percibe el sonido. Pero es que ya eso estaba atrás, ¿A dónde la puse? en la 17. ¿Cómo percibe el sonido el ser humano? A ver. En la 17. ¿Y en cuál le pregunté ahora? No, la cosa es que yo voy avanzando en el libro, entonces ya íbamos por la luz, entonces ahora el sonido atrás Ah, otra no, vez. no importa. No importa. Yo puedo ir para atrás, para adelante o para los lados. De lo mismo. Dice, explique, mencione las características del sonido. ¿Cuáles son las características del sonido? Son 3. Intensidad, tono y timbre. Tiene que tener esas 3. Las características del sonido son intensidad, tono y timbre. Bien, son esas 3 características. Explique qué es el eco. ¿Qué es el eco? Eso ya queda en sus propias palabras. Explique el eco. Te va a explicar por qué se produce el eco o cómo es el eco, qué es el eco para usted. Bien. El eco es una repetición de sonido que ocurre por reflexiones de las ondas sonoras. Bien, es algo que se repite cuando usted dice algo, golpea algún medio y por lo tanto se reproduce una reflexión de la onda. Bien, eso es el eco en general, ¿no? Estoy hablando en general. Ya lo que usted entiende es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre refracción y difracción? Estamos hablando del sonido. La refracción es el cambio de una dirección de propagación cuando se transmite de un medio a otro. Y la difracción es el efecto que hace una onda sea capaz de voltearse, moverse o cortarse o doblarse. Bien, son totalmente diferentes. Uno es un rebote y el otro es lo que hace que la onda pueda moverse. Son totalmente diferentes. Bien, importante eso. Ahora, mencione los tipos de interferencia y explique cada una. ¿Cuáles son los 2 tipos de interferencia? Está en la página 181. Constructivo y destructivo. Ajá, entonces tiene que explicar cada una. La constructiva es cuando en determinado instante en un mismo punto se encuentran 2 crestas o valles o la amplitud crece de tal manera que la onda resultante es la suma de ambas amplitudes. Es decir, que las ondas se encuentran en armonía y por lo tanto se escucha un solo sonido y no hay un daño, no se escucha mal. Y la destructiva es cuando no llegan en un punto en común y por lo tanto como no están en un punto en común se escucha feo, distorsionado o simplemente no se escucha o no se entiende lo que se habla. Bien, explique el efecto Doppler. Bien, ¿cómo es el efecto Doppler? Para usted, ¿qué es el efecto Doppler? Está en la página 183. Cuando un objeto de movimiento produce sonido, Produce sonido, un objeto en movimiento. Y entonces a medida que uno está más lejos o más cerca, lo va escuchando diferente, ¿no? Entre más cerca está, mejor usted lo escucha. Entre más lejos está, menos se va a entender el sonido. Bien, recuerde que usted determina si qué cosa es. Puede ser una ambulancia, puede ser un carro de policía, pero usted para poder saberlo tiene que tenerlo cada vez más cerca. Ese es el efecto. dice que cuando ocurre un movimiento entre la fuente y el observador, el observador percibe diferente a la frecuencia real. Correcto. A ver, ¿cuáles son las partes del oído humano? Oído externo, medio e interno. Son 3 oídos que tiene usted o 3 partes que hay dentro de su oído. Dice, mencione los tipos de contaminación auditiva. ¿Cuáles son los tipos de contaminación auditiva? Activas y pasivas. Está en la página 188. Hay 2 tipos de contaminación auditiva, activa y pasiva. Mencione y explique las teorías de la luz. En las teorías de la luz tiene que tener cuidado. Está la teoría de corpuscular, la teoría ondulatoria y también está el efecto fotoeléctrico. Bien, el efecto fotoeléctrico es tomado como una teoría. ¿Y la teoría cuántica de la luz? Esa es la del efecto fotoeléctrico, la de los cuantos, la que hizo Albert Einstein. Bien, es la misma.
¿ok? Y las va a explicar. Explica qué pasa en la teoría corpuscular, qué pasa en la teoría ondulatoria y qué pasa en la teoría cuántica de la luz, que fue la que hizo Einstein. Bien, tiene que explicarla cada una. La que sigue es, ¿dónde estoy? Mencione cómo está compuesto el espectro electromagnético. Bien, cuando hablo del espectro electromagnético que está en la página 198 y 199, usted me dice que está compuesto por ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayo ultravioleta, rayo X y rayos gamma. Eso es lo que trata de decir cuando está compuesto. ¿Quiénes lo componen? Bien, eso es lo que usted me va a poner ahí. Ahora, ¿cómo percibe el sonido el ser humano? Esa pregunta usted la desarrolla con sus palabras. Usted asume o con lo que yo he explicado, cómo usted cree que percibe el oído, el sonido del ser humano. Bien, yo expliqué que el ser humano percibe lo que puede reproducir su cerebro. O sea, si yo escucho algún sonido, él entra por mi oído externo, llega al tímpano, llega al tímpano, luego llega al martillo, el yunque y el estribo, y ellos golpean esa parte que golpea al caracol, que es el que tira con los nervios que hay aquí, que son los nervios auditivos, el cerebro, para que usted interprete qué sonido es, que interprete qué es lo que está pasando, qué sonido usted está escuchando. Bien, así que cómo lo percibe el sonido humano, ya eso queda usted cómo lo vaya a explicar. Dice que porque el ser humano no puede ver Profe, colores. Ajá. yo puedo poner eso lo que usted dijo cuando usted diga que expliquemos cómo el ser humano percibe el sonido. Sí lo puede explicar, sí lo puede poner, no lo va a poner mal. Lo que usted dijo. Sí, es lo que usted entiende. Dice que porque el ser humano puede ver ciertos colores. Recuerde que en el espectro electromagnético el ser humano solamente ve la luz visible y la luz visible abarca cierta cantidad de colores. Bien. Dice que es porque dice que según la frecuencia y que el rojo es la es el color con menor frecuencia y el violeta Con mayor, correcto. Aunque ahí para allá hay más colores, pero no los percibimos. Y dice cómo interactúa el sonido con su entorno y el ser humano. Eso también lo responde con sus preguntas. Usted explica cómo cree que el sonido se interactúa con el entorno y con el ser humano. Bien, vamos a quedar hasta ahí, pues. Nos vemos mañana en matemáticas. Nos vemos, pues. Chao, profe. Chao.